La siguiente práctica, la siguiente situación de trabajo. Elabora un programa de un cilindro de doble efecto utilizando las aplicaciones lógicas. En el caso acá me voy a centrar en las aplicaciones lógicas que aparecen en los módulos de neumática y módulos de hidráulica. Por ello vamos a hablar de las aplicaciones lógicas o funciones lógicas OR y la función lógica AND, porque son las más utilizadas. Ahora vamos a entender también de que nosotros acá vamos a o estudiamos las aplicaciones lógicas aplicándolas desde el esquema de fuerza o bien desde el esquema de control. O sea, ya sea en el esquema hidráulico o en el esquema de control eléctrico de ese diagrama. En el caso de neumática ocurre lo mismo. O no sé, ¿verdad? Si me entienden la diferencia. Posiblemente en neumática también lo van a ver, que vienen ya las válvulas lógicas AND diseñadas, pero también en la parte eléctrica yo puedo hacer el juego de las funciones lógicas AND y OR desde el diagrama eléctrico. En este caso nos vamos a centrar en que lo haremos desde el diagrama eléctrico, las dos funciones lógicas. Entonces dice acá, el ejercicio: elabora un programa de un cilindro de doble efecto utilizando las aplicaciones lógicas. Número 1, aplicación lógica OR para dar marcha al vástago. Número 2, aplicación lógica AND para el retorno del vástago. El funcionamiento de las aplicaciones, tanto OR como AND, te invito a que lo veas en las explicaciones que hacemos o que ya hicimos en neumática básica, ¿verdad? Porque también no lo voy a hacer acá porque ya existe también en internet muchas personas que explican cómo es que funcionan todo esto de los parámetros o la tabla de verdad de en este caso de estas funciones lógicas. Entonces vamos a ver la siguiente situación. Se nos está pidiendo que actuemos un cilindro de doble efecto con estas dos funciones lógicas, de tal manera que, bueno, nosotros vamos a ocupar en nuestra programación las salidas físicas. En este caso me representarán los solenoides de la electroválvula que vamos a estar utilizando para accionar al cilindro doble efecto. En este caso el lado izquierdo es 1Y1, me representará una salida, y la del lado derecho será 1Y2. Solo eso vamos a tomar en cuenta para el momento de accionar, al momento de crear el programa para accionar este actuador de doble efecto. El programa nos dice, bueno, vamos a pulsar nosotros la función OR para que él salga, y posteriormente para que él entre vamos a pulsar la función AND. Entonces en el software vamos a explicar la programación. Lo haremos de la siguiente manera. Vamos a hacer a un lado esto. Entonces para comenzar vamos a iniciar con los pulsadores. Vamos a sacar un contacto normalmente abierto, le asignaremos la memoria 1 y este va a ser nuestro pulsador S1. S1, vamos a entrar nuevamente, vamos a poner acá S1. Y también vamos a sacar un segundo pulsador que representará S2. Vamos a ver una cosa, si este I1 acá, vamos a asignarle la I2 y este va a ser conocido como S2. Estos dos pulsadores, bueno, vamos a comenzar de que, no sé por qué no me le quedó el comentario aquí, creo que se lo borré accidentalmente. Estos dos pulsadores son los que me van a representar la función lógica OR, porque voy a utilizar la función OR para que el émbolo salga y la función AND para que este retorne. Bien, como en ambas funciones yo voy a utilizar dos pulsadores, pues entonces aquí tenemos este pulsador acá, estos dos pulsadores, quienes vamos a energizar una bobina. Lo vamos a hacer de modo indirecto. Esta bobina le asignaré la marca la marca 1, porque no tenemos ninguna asignada. Lo vamos a conectar de esta manera. Ahí tenemos la primer marca. Ahora utilizaremos un auxiliar asignado a esa marca para mandar a activar el solenoide de la electroválvula. En este caso es el solenoide que está al lado izquierdo, porque necesitamos de que la electroválvula se desplace, cambie de posición y el émbolo salga. Entonces este va a ser el solenoide 1Y1. Después vamos a para que él retorne, pues vamos a necesitar otros dos pulsadores
como ya tenemos asignadas las entradas 1 y 2, este va a ser la I3, un segundo pulsador que va a ser la entrada I4. Este de acá representará el S, como ya si vamos nombrando en orden, ya tenemos S1, S2, S3, va a ser este que está acá. Y el S4 será la I4 que representa el pulsador de la condición AND. Ya vamos a explicar algo de esto. Ahora acá vamos a energizar una marca. Ya tenemos la marca 1, se lo asignaremos a la marca 2. Para ahora, posteriormente, porque el método que estoy utilizando es el método indirecto, para ahora asignar un contacto abierto auxiliar a esa memoria, y de esta manera vamos ahora a activar lo que representará el selenoide de la electroválvula del lado derecho, que es la Q2. Entonces este va a ser 1Y2. Vamos a dejarlo así. Y aquí termina mi programa. Ahora, yo estaba diciendo hace un instante y los estaba invitando a que vean la explicación de cómo es que funciona, cómo es el principio de funcionamiento de las funciones lógicas, tanto AND como OR, porque es importante saber, ¿verdad?, lo que es una válvula de simultaneidad, lo que es una válvula OR, cómo es que funciona, entradas, salidas y todas esas cosas. Aquí no me voy a detener en esa parte, pero sí voy a explicar la parte eléctrica. En la parte eléctrica, la aplicación de la función OR nosotros la hacemos, es similar. Esta condición es como que nosotros estemos dando una conexión de dos, en este caso son dos pulsadores normalmente abiertos, y estos van a estar conectados en paralelo. En el caso de la función AND, estos pulsadores van a estar conectados en serie. Entonces, como acá nosotros tenemos el S1, el S2, aquí hay un problema, este es el S1, no sé por qué, ¿verdad? No sé en qué momento le puse ahí, a veces hay que tener cuidado con eso. Entrada 1, S1, entrada 2, S2. Los dos pulsadores me hacen la función OR. La función OR ya hemos estudiado nosotros que está condicional, me puede llegar o puede pasar corriente si pulso S1 o bien si pulso S2, cualquiera de las dos. Por eso aquí yo digo S1 o S2. Para energizar la marca 1 yo puedo pulsar S1 o pulsar S2. La tabla de verdad también es importante manejarla. Yo lo voy a explicar hasta acá en este momento. Ahora, al llegar la energía a la marca 1, accionará su auxiliar, y es así como se va a accionar la salida 1Y1 y el émbolo va a salir. Ahora, para que él retorne a su posición inicial, utilizaremos este otro grupo de acción, ¿verdad? Esto que está acá. De tal manera de que nosotros vamos a, acá es la suma, aquí es la multiplicación de las señales. Entonces, en el caso de esta, podría ser S1 o bien podría ser S2 para la memoria 1, porque en este caso basta con que solo tenga un pulso positivo o esté activada uno de estos pulsadores para que se energice la marca 1. En el caso, cuando vaya a retornar y que acá estamos utilizando la función, en este caso la función OR, voy a ponerle un texto ya que para que entendamos aquí y sea un poquito más claro. Me parece más interesante eso. No sé, esta es la función, no sé, ¿verdad? Pienso yo que acá lo puedo dejar de esta manera. Acá es la función, por aquí, no sé dónde ponerlo. Por ejemplo, aquí vamos a ponerlo en otro color. Podría ser color verde. Y le vamos a dar un tamaño 36 para que se vea más. Aquí es la función OR. Vamos a copiar y vamos a pegar, porque acá va a ser la función AND. Entonces vamos a entrar y esta es la función AND. He pensado en ponerle esa etiqueta para que vean que acá es donde nosotros estamos utilizando la función OR, y aquí vamos a estar utilizando la función AND. Entonces, en la función AND, necesariamente para que exista activación de la marca 1, deberán estar activados tanto la entrada I3 como la entrada I4,
en programación, o bien, si lo entendemos, deberán estar pulsados los pulsadores normalmente abiertos, que son S3 y S4. Cuando se pulsan a la vez estos dos, se energiza la marca 2 acciona su contacto auxiliar y es así como le llega corriente a la salida Q2 y se activará 1 y 2 y entonces el émbolo va a retornar a su posición inicial. Vamos a ver en la simulación, lo que he hecho ahorita es cambiar, bueno, esto yo lo había explicado, por error ahorita convertí el mismo diagrama que tengo de contactos en diagrama de COD, por acá lo tenemos, que más adelante haremos tutoriales de este también. Entonces, en la simulación se me hace difícil hacer toda esta programación, pero bueno, vamos a ver. Para comenzar, estos son modo pulsador, entonces vamos a ir a parámetros. Se me escapó hacerle esa conversión a todos y cada uno cuando lo veníamos realizando, pero eso no importa porque lo puedes hacer al inicio o ahorita que me he observado el error y entonces yo lo estoy configurando. Entonces, cuando yo pulso, en el caso, vamos a venir acá, vamos a ampliar acá. En el caso de la salida Q1, que es 1Y1, basta con que nosotros pulsemos ya sea I1 o ya sea I2, que representan S1 y S2, para que se active esa salida. Entonces, si yo vengo y pulso, como podemos observar, I1, se ha energizado la marca 1 y se ha encendido Q1. Dejo de pulsar, se apaga. Lo mismo puede ocurrir cuando pulso I2. Miren, ahí está. Igualmente se enciende tanto la marca 1 como la salida Q1. Caso contrario es para cuando retornemos, que ahí necesitamos activar la salida Q2. Necesitamos activar a la misma vez tanto I3 como I4. Si yo pulso I3, que es S3, no va a funcionar. Si vengo a pulsar I4, tampoco va a funcionar. ¿Cómo puedo hacer para pulsar los dos a la vez acá en nuestro software? Pues bueno, vamos a hacer esta técnica. Le vamos a cambiar a uno de ellos a interruptor para que cuando lo accionemos él quede activado. Ahora venimos a activar el otro modo pulsador y como podemos observar, estamos haciendo esta técnica solo para la explicación. La Q2 se ha encendido la marca 2 y por ende la Q2, que es la que representa 1Y2, que es la parte derecha del solenoide de la electroválvula, y es así como el émbolo del cilindro va a entrar. Bien, te invito a que te quedes viendo este tutorial, pero en la parte de montajes, cuando ya carguemos esto al logo, para que vean cómo es que funciona, ¿verdad? Y que ustedes estén comprobando que en realidad todos estos programas que estamos haciendo están funcionando. Bien, ya hasta aquí llega esta videoclase. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado viendo. Muchísimas gracias a todos aquellos que están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre, deseando lo mejor.